Qué gusto saludarles, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una entrega de Mesa de Poder en este viernes que estamos grabando, el 7 de noviembre del año 2025. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías y bueno, el día de hoy tenemos varias opiniones muy importantes de comunicadores de alto nivel. El día de hoy, Tere Garay, bienvenida a Mesa de Poder. Un gusto que hayas aceptado la invitación. Gracias, Adolfo, gracias por la invitación y gracias por tenerme presente en este espacio tan importante aquí ya en Querétaro. Muy bien, Tere, bueno, con una trayectoria ya importante, ¿cuántos años ya en comunicación y además en dónde, a grosso modo, has estado? A grosso modo unos 30 años más o menos, híjole, bueno. Último lugar, ahorita Respuesta Radiofónica, pero he estado en Respuesta, he estado en Asir, he estado en algún momento en Internet, Andrés Esteves, en Magazine, he andado por la Sierra. Esta es la segunda vez que estaba en Respuesta Radiofónica, un breve espacio de tiempo en Proceso. Entonces sí, ya es una... el Universal, también nos tocó abrir aquí el Universal. Ya un camino recorrido importante, experiencia total, y el día de hoy aportándolo también en esta Mesa de Poder. Víctor López Jaramillo, qué gusto, Tribuna Querétaro, cada vez creciendo más, con mucha experiencia y un gran trabajo que estás desarrollando. Muchas gracias por la invitación y es un honor estar con Tere, una gran periodista que conozco hace muchos años, y acá con un líder sindical con amplia experiencia. Sí, indudablemente, Víctor López Jaramillo, gracias. Taquilleros también, siempre los momentos que comentas y dices, Víctor. Alejandro Güero Olvera Hernández, qué gusto saludarte, locutor, cronista deportivo, también analista político y además secretario general de la industria de la radio, del Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión del Estado de Querétaro. Güero, qué gusto de nueva cuenta. No, al contrario, Adolfo, ¿qué tal, Tere? Y sobre todo, Víctor, gente que realmente conoce el medio, gente de periodismo real y sobre todo yo creo que de muchos años, como decíamos aquí con Tere y con Víctor, no es gente que ha salido hoy como en la actualidad, lo hemos mencionado ya, cualquiera que agarra un celular ya es ahora ya reportero, ya hace su agencia, ya hace su plataforma y bueno, yo creo que sobre todo yo siempre he dicho, quien tiene esa carrera de periodismo, quien tiene el título, se puede considerar como un periodista leal y de a de veras. Muy bien, Alejandro Olvera, la verdad es que gran trabajo en el tema sindical y en comunicación lo conoce perfectamente bien. Muchas gracias por aceptar a nosotros en esta Mesa de Poder, Mesa de Análisis. Muchos temas, muchas cosas que comentar. Creo que uno de los principales y que podemos debatir, a ver cuánto tiempo nos llevamos, con el asunto de la despenalización del aborto en el Congreso del Estado, un tema ríspido siempre. Pocos estados de la República que todavía siguen manejando esto. Hace poco fue en el vecino estado de Guanajuato que se puso bastante fuerte, ¿no? Bueno, Querétaro siempre se ha destacado por ser movimientos o por ser una entidad más apegada a lo provida, ¿no? En el Congreso creo que fue lo que pasó, lo que vimos ese día que sesionó la Comisión de Procuración, pues vimos de entrada una mayoría de legisladores del Partido de Acción Nacional, un diputado de Morena que se abstuvo, que dijo es que a mí no me pasaron a tiempo la información, yo no puedo votar. Y bueno, vimos ahí los grupos sociales, las organizaciones sociales, entre ellas ADAX Digital, que estaba ahí, que dijeron esto lo están pasando pues más por abajito del agua para rechazar la iniciativa. Eso fue lo que vimos ese día en los videos que se notan, en donde está Guillermo Vega, en donde está también Correa ahí levantando de sí a la vida, a favor de la vida. Hace algunos años en Querétaro hubo una manifestación pro vida que juntó por ahí más de 15,000, 20,000 personas. Creo que el PAN no se salió de donde se tenía que salir, porque ese siempre ha sido su bandera. Y Morena, pues creo que ahí a Morena le faltó colmillo. Fíjate que yo creo que en este caso hay que recordar que el primer estado, bueno, la primera ciudad que lo hizo fue en el 2007, fue la Ciudad de México. Después vinieron varios estados de la República para el tema de precisamente de la despenalización. Pero yo creo que hay que considerar también el tema de los estados.
Normalmente Guanajuato, Querétaro siempre han sido gobiernos del clero, siempre han sido estados muy conservadores. Entonces este tipo de cosas para ellos es muy difícil, ¿no? Tú lo has mencionado, el día de ayer a mí me tocó en la mañana, ayer o antier, una rueda de prensa precisamente de estas chicas. Ahora hablan de una agresión dentro del Congreso del Estado, ya con una denuncia. Pero yo creo que esto se debe de llevar con el diálogo, se debe de llevar, como lo has mencionado y lo hemos dicho, con las consultas. Siempre hemos manejado cómo sacan ellos esta votación o estas iniciativas cuando de repente vas y les preguntas a los distritos, a las colonias, que si han llegado, si han venido los diputados para hacer alguna consulta de algún tema que se da, y resulta que no. O si hay, lo hacen esporádicamente, hacen un sondeo de 100 gentes y porque de las 100 gentes 50 dijeron que sí y las otras se abstuvieron, algunas y otras dijeron que no, pues ya de ahí sacan ellos su resultado y su estadística. Entonces yo creo que siempre he mencionado, deben de hacer las consultas reales a la ciudadanía, porque nuevamente les vuelvo a reiterar, ellos son gente que fue votada por la ciudadanía y se le debe a la ciudadanía y sobre todo se le debe de escuchar a la ciudadanía. Sí, Víctor. Pero es que hay un problema, los derechos no se consultan, los derechos son derechos humanos, es un derecho humano. Es una crítica que también se le hacía a López Obrador, cuando López Obrador decía, vamos a consultarlo con la gente. Los derechos humanos no se tienen que consultar, ya son resoluciones que tienen discusiones jurídicas. Y es un derecho humano, a final de cuentas, el derecho, ya está esta Constitución federal, ya está cambiada la Constitución. Lo que tiene que hacer Querétaro es armonizar la ley. Entonces, Querétaro, por estos votos de 2 panistas, está en desacato, ojo, Querétaro está en desacato con la ley federal. O sea, Querétaro, los diputados panistas siempre dicen, la ley es la ley, excepto cuando no les conviene. Entonces, están igual que López Obrador. Cuando López Obrador dijo, no me vengan con que la ley es la ley. Y los panistas criticaron mucho. Y ojo, estoy criticando a las dos partes. Porque también López Obrador no era muy abierto a estos temas. Decían, no vengan con que la ley es la ley. Ahora los panistas salen con lo mismo. No vengan con que la ley es la ley. Protegemos la vida en Querétaro. Sorry, disculpen. Tienen que adecuarse la ley al marco federal. Somos una federación. Tarde o temprano tiene que pasar. Pasó con la ley de los matrimonios entre personas del mismo género. Al final del sexenio de Pancho, que se quedó ahí, pero el gobernador no la publicó en la sombra de Arteaga. Curi llegaron las inundaciones, dijo que tiene otras prioridades, no se publicó, y al final tuvo que publicarse, no me acuerdo si en Diario de Querétaro o en Plaza de Armas, que es otra forma que se publique en otro diario, y solamente se tuvo que publicar así. O sea, y los diputados panistas pueden decir que ellos no lo publicaron y tienen su conciencia limpia, lo cual me recuerda a esta novela de Carlos Fuentes, ¿no? Las buenas conciencias, que trata de 2 jóvenes que vivían, supongo que en Guanajuato, en el Bajío, también puede ser Querétaro, que estaban llenos de su alma católica para no vivir en pecado. Ojo, un detalle, esto ya también pasó en el 2009, cuando en el 2009 blindaron precisamente, cambiando el artículo 2 de la Constitución estatal, de que había que defender el derecho a la vida desde la fecundación. Hubo colectivas entonces, que todavía no se llamaban colectivas, la sociedad civil tomaron el pleno de la legislatura, los diputados salieron, Marco Antonio León Hernández, era de Convergencia, si no me equivoco en ese momento, sí, claro. Estaba ahí. Ojo, Sonia Rocha, era diputada del PAN, hoy es del Instituto de las Mujeres a nivel estatal. Vean, los personajes van rotando de un lado a otro, pero al final de cuentas Acción Nacional dice que es un nuevo partido, que están acercando a los jóvenes, pero en esencia sigue siendo el mismo viejo partido, con sus mismos viejos ideales conservadores de hace casi 100 años. Y aquí el problema es de derechos humanos, no es de conciencia, no es de moral, es de derechos humanos y de legalidad. Hay que separar. Al final de cuentas, el que se apruebe esta ley no significa que todas las mujeres vayan a abortar. De hecho, muchas de estas mujeres que defienden el derecho a aborto han tenido sus hijos. No significa que tengan. Es un derecho a la salud. Hay muchas mujeres que el niño viene mal formado y pone en peligro la vida de también su vida. Sin embargo, la ley se los prohíbe. O en el caso reciente de Esmeralda, que se vio obligada, que tuvo un aborto espontáneo. Claro, ahí la fiscalía cambió todo el discurso y dijo que fue homicidio.
Entonces ahí es donde tenemos, es un problema de derechos humanos, insisto, no es un problema de moral, hay que reenfocar el punto. Además, son dos puntos muy interesantes, ¿no? Y de mucha discrepancia. El tema de la despenalización del aborto, yo creo, digo, y lo digo a título personal, es algo que le competiría únicamente a las mujeres legisladoras. El apoyo y el respaldo del hombre, pero la votación, obviamente, que es hablar así al vapor, la decisión absoluta, esto es de la mujer. Yo creo que es un tema muy delicado que sí se debió haber tomado mucho más en cuenta a las legisladoras en este proceso. El asunto, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Hay que tener mucho cuidado con eso porque es la puerta de entrada inmediata al tema de la adopción, que es otro asunto también complicado en el cual se empiezan a contrastar varias cosas de acuerdo a las creencias que existen en el país como México y además en estados de la República Mexicana como el caso de Guanajuato o el caso de Querétaro, ¿no? Sí, es una parte. En sí el tema de la adopción es complicadísimo, ¿no? Por todo el proceso que se tiene que llevar, parejas, por decirlo así, normales. Uh-huh. Heteronormales tienen un proceso muy largo que de repente llegan a decir, híjole, pues, ¿qué hago? ¿Le sigo o no le sigo? Porque es mucho tiempo que se estaba trabajando en esos temas. Esa es una parte, pero a mí me gustaría regresar a un punto que tocaba Víctor y que tiene mucha razón y que luego no lo vemos, el tema de la salud, porque hablamos sí de la salud de aquellas mujeres que pueden estar en riesgo, pero también estamos hablando en el tema de la salud de aquellas mujeres que no tienen los recursos para poder hacer un aborto. ¿Qué está pasando? Entonces viene el aborto clandestino. ¿Qué está pasando? Entonces es el riesgo a la persona. Entonces también es un tema de derechos humanos, de legalidad, y coincido con Víctor, es un tema de salud para las propias mujeres. Y sí es penoso que en un congreso en donde hay una gran cantidad de mujeres, en donde se ha abogado por quitar aquellos términos como las Juanitas, sigamos viendo a mujeres e incluso a hombres que hacen lo que dice el partido, no la sociedad. Y eso creo que no lo hemos terminado de entender. Hay que responderle a una sociedad. Querétaro sí era una sociedad muy conservadora, pero ojo, ha llegado mucha gente que no trae esa misma idea. Uh-huh. ¿Por qué no entonces también, coincido un poco con el Güero, vamos a hacer vamos a preguntarle a la gente, pero también está lo legal? Y es cierto, nos estamos saliendo de lo legal, ojo, y ya nos pasó. Y parece que no entendemos. Oye, Tere, lo que comentas, muy cierto también, se coincidan, el que muchas personas tienen el apoyo económico, el potencial para poder tomar esa decisión. Me llamó la atención, en otro evento más de la despenalización del aborto, se levanta un legislador, vuelvo a lo mismo, en el vecino estado de Querétaro, de Guanajuato, que yo lo estuve revisando muy de cerca, y dijo, bueno, yo tengo 10 hijos y el 11º venía con varias complicaciones, y era complicación para mi esposa, era complicación para el producto, y nos dieron la opción de poder decidir qué es lo que íbamos a hacer. Una legisladora de Morena se levanta y le dice, qué bueno, diputado, que usted tuvo el recurso en un nosocomio importante, que le dieran ese tipo de alternativa para poder decidir y definir qué es lo que quería hacer y no poner en riesgo ni a la criatura ni a su esposa. Pero no son las mismas condiciones para todos, Tere. Sí, no son las mismas. Alguna vez a mí una amiga me decía, la única diferencia entre las mujeres que abortan y las que no es el recurso económico, porque las que tienen recurso económico se van el día de mañana al otro lado, se van a Estados Houston. Unidos, sí, se van claro. a Houston, Uh-huh. Y regresan como si nada. Y las que no tienen el recurso económico y lo hacen, están en un grave riesgo para ellas incluso. En un consultorio clandestino. O están aquellas que sí lo tienen, pero que las consecuencias las vamos a ver después porque tienen hijos no deseados. Uh-huh. Hijos que después, y se ha visto por ahí, pues de repente no son cuidados, caen en delincuencia, o sea, es una red muy grande que se tiene que analizar. ¿Y en qué va a parar Yo creo que también se tiene que analizar desde el punto de vista de cuando se hace, ¿no? Educativo. Porque hay gente que ha sido violada y en consecuencia pues viene lo que es el embarazo. Y hay gente que, como decía Tere, o sea,
son el simple hecho de hoy en día de los jóvenes, las fiestas, y de repente llega el momento y sales embarazada, y no es un tema que a lo mejor entre estas dos personas, pues a lo mejor coincidan en un solo momento y después no hay nada y viene el problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente genera todo esto para poder llegar a lo que es la despenalización? Entonces, yo creo que ya desde ahí, como lo dijo Tere, hay que concientizar. Volvemos a las culturas. No hay una cultura en donde hoy en las escuelas, pues bueno, están haciendo el tema y tocan el tema sexual, que de repente muchas mamás se espantan, y hay padres de familia que dicen, bueno, es muy bueno que desde un principio, desde la escuela, empiecen a tener la educación sexual. En el aspecto, yo siempre les decía, y por ejemplo yo con hijas de varios amigos y amigas que de repente se enojaban, les decían, a ver, pues ahí ya hay muchos métodos para evitar este tipo de situaciones. Entonces, ¿por qué no aplica precisamente ese método? Porque volvemos a lo mismo. O sea, de repente yo les decía, bueno, algo que les prohíbes es lo que más hacen. Y de repente les digo, pues bueno, ahorita les digo que se fue a estudiar con una amiga y no se fue a estudiar con una amiga y pasa el asunto. Mejor hay que educar precisamente para que se evite este tipo de situaciones. Pero yo creo que hay que iniciar desde abajo para llegar a estos puntos y ver las consecuencias cuáles son. Como decías, hay quienes a lo mejor no son embarazos deseados, pero tienen lo económico y pueden hacerlo, pero hay gente que no tiene ese recurso y que en su momento tampoco fue deseado, y es cuando vienen estas complicaciones acerca del aborto. Fue la gente más que ha manifestado un poco más esa crítica, ¿no, Víctor? Sí, es que también es un problema de educación sexual, a final de cuentas. Pero hagamos memoria. ¿Quiénes son los que se han opuesto a la educación sexual históricamente? Ha sido el Partido Acción Nacional. O sea, les espanta ver que eso le enseñan a sus hijos. ¿Quiénes son los que se oponen a esta despenalización del aborto? Pues los del Partido Acción Nacional. No sé, me imagino cuando se bañan, se bañan vestidos, ¿no? Para no verse sus miserias ahí, porque se espantan y se ponen a rezar, ¿no? Los ojos cerrados. Sí, o con los ojos cerrados y se persinan, ¿no? Al final de cuentas, la educación sexual es parte de la educación general, también de la educación financiera, también eso nos hace falta mucho en México, pero ese es otro tema. Al final de cuentas, tiene que haber educación sexual desde las bases. Eso evitaría mucho de estos problemas, pero la quieren bloquear. En Monterrey en los años 60 quemaron libros porque se empezaron a tocar estos temas. Aquí en Guanajuato no se quiere discutir, en Guanajuato y Querétaro no se quiere discutir el tema. Entonces tenemos todo un problema estructural y las consecuencias están ahí. Sí, si se educara entre los métodos anticonceptivos, todo ello, pero se niegan a esto de la educación sexual. Entonces tenemos este problema y luego llegamos al segundo. Dicen que, bueno, el mejor método anticonceptivo es la abstinencia, ¿no? Entonces, bueno, a ver si los propios blanquiazules la practican, ¿no? Quisiera ver eso. Hubo un tema en la anterior mesa de poder donde ahora sí que no pudimos contar con la presencia de ustedes, pero ese nuevo panismo, ¿no? El nuevo PAN, opinión acerca de esto, Tere, la reestructuración, el volver a decir, o el decir de manera reiterada que les faltó acercarse a la población, a la gente. Eso ya lo había dicho el gobernador Curi cuando hubo la derrota en 2024. Él dijo, le faltó al panismo acercarse mucho más a la población, a la gente. Ahora es la bandera con la cual están trabajando hoy en día para reacomodar ese abandono que tuvieron con la población del país entero. Yo creo que en el discurso se escucha muy bonito, pero hay que verlo en la realidad. El nuevo PAN es el viejo PAN. ¿Por qué? Porque no han cambiado. Incluso la misma elección de Jorge Romero ha sido una elección complicada. Porque ha habido panistas, antiguos panistas que no lo quieren. Bueno, aquí mismo hay gente que no está muy de acuerdo con la dirigencia nacional. Dentro de los mismos grupos, pues también se están tirando con todo. Yo creo que el PAN lo que no ha hecho es justamente eso que está diciendo en el discurso. No se está acercando a la gente. No está yendo con la gente y preguntándole, ¿qué necesitas? Creo que el PAN ahorita, ellos están en su círculo de que Querétaro es de nosotros, Querétaro seguirá siendo de nosotros, en un discurso triunfalista, que ojo, habría que verlo porque yo en lo personal creo que Morena ha crecido mucho, pero creo que el PAN tiene un discurso que no lleva a la práctica.
Y ese es el problema que tienen aquí en Querétaro y que tienen a nivel nacional. Yo nada más aquí quiero hacer un comentario. Todos hablan de un nuevo PAN, pero todos los partidos son iguales. Han sido viejos, solamente cambian de color. Yo no he visto un partido que diga, ¿sabes qué? Es gente joven. Hoy ni siquiera el tema de los naranjas, pues ya están reclutando a los viejos. Están reclutando a todos. ¿Como Armando aquellos. Rivera no es nuevo? Como que me suena. De Armando Rivera. No, sí, De Armando Rivera no hay que hablar, ¿eh? Pero ese es el tema, o sea, ¿por qué hablan de una nueva generación, de un nuevo partido? ¿No? Si todos son exactamente lo mismo. Hoy Morena son los que estaban en el PRI, hoy el PRI. O en el PAN. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y no porque yo sea priista, en este caso. El PRI, ¿qué ha hecho? Hoy está perdiendo fuerza, está perdiendo, y todos los viejos que estaban en el PRI ya salieron. Sí. Y hoy están llegando generaciones jóvenes, nuevos, que a lo mejor pues, nunca los vieron en la política y que hoy se están involucrando los jóvenes en la política en ese aspecto. Yo creo que ahí yo te puedo decir, se está regenerando por una situación mal planeada, por una situación que siempre a través de los años estuvo constante y que hoy está haciendo este mismo punto en todos los partidos que según ellos dicen que es el nuevo cambio, la nueva imagen. Para un joven, a ver, como priista, ¿qué le sería más atractivo? ¿Unirse al PRI, a Morena, al PAN o Movimiento Ciudadano? No, yo diría que irse por independiente. No han ganado. El único que ganó fue Kumamoto y ya está en Morena. Sí. Kumamoto. Perdón, Kumamoto. Pero ven hoy el nuevo partido que están buscando con Connie Herrera, pues ¿cuál nuevo? Son los mismos, nada más que simplemente estás jalando y luego de repente, pues es que como Víctor lo conocemos mucho y está en redes, entonces me lo voy a jalar porque como lo conoce mucha gente, seguramente va a votar. Y yo creo que hoy la gente ya no está en ese tema, ¿eh? El hecho de que si seas reconocido, si tienes muchas en redes seguidores, no, yo creo que hoy la gente debe de ver el tema, sí, analizar al candidato, como siempre lo habíamos mencionado, más no en el partido. Desgraciadamente hay buena gente, yo lo decía y lo comento porque un día sentándome con Marco de Prete le decía, mira mío, tú has traído mucha inversión a Querétaro, muchísima inversión a Querétaro, tú has sido un hombre clave para Querétaro. Para mí el trabajo que tú has hecho es un trabajo que tendría que ser para que fueras un candidato. Desgraciadamente no eres una gente vista. La política es ingrata. Exactamente. Entonces yo decía, tendrías que ver y analizar en sí el trabajo que se ha hecho para la entidad, para el Estado, cómo se ha elaborado, cómo se ha trabajado, y es donde deberíamos nosotros de ver como ciudadanos, ¿sabes qué? Ha trabajado, creo que tiene y merece la oportunidad, pero desgraciadamente en los partidos no hay eso. Sí, es que también hay personajes que nacieron para estar al frente, y hay gentes que nacieron para operar, simplemente. Y hay muy buenos operadores, como Alfredo Botello. Él es muy buen operador. Y operaba muy bien en la Secretaría de Gobierno. Marco del Prete puede ser muy buen operador económico. Y hay otros que nacieron para estar al frente y liderar. Son diferentes espacios en la política, como en el fútbol. Hay quien nace para meter los goles, hay quien nace para defender el medio campo y hay quien nace pues para cometer autogoles también. Que eso también se da en la política, ¿no? Hubo algunos personajes los cuales no debieron haberse presentado, ¿no? Si es que realmente tienen el amor por el Partido Acción Nacional, creo que no debieron haberse presentado, ¿no? En estas marchas y en este recorrido que hicieron en la Ciudad de México, me parece que por el amor que pudieran tener a esta estructura del Partido Acción Nacional, creo que debieron haberse replegado y únicamente dejar los perfiles que en teoría se pudieran estar viendo bien. Pero sí tiene Acción Nacional perfiles fuertes. Bueno, ¿lo hablamos aquí o en dónde? Porque ahora vamos a ver en el 2030, esto me imagino que es para una reconfiguración para la elección del 2030, porque no tienes ningún perfil. ¿Quién puede ser? Mauricio Curi, Livia Denis, la gobernadora del estado de Guanajuato, Tere Jiménez. ¿Quién más puede ser? Estamos hablando del aborto, ¿verdad? Estaba yo cuadrando el aborto de los partidos, o sea, ¿quién se tiene que realmente? O sea,
Pero yo creo si son estos personajes que tú has mencionado, Adolfo, yo creo que ya se les hizo tarde para empezar a trabajar a nivel nacional, ¿eh? Mauricio Curi puede estar muy bien posicionado en Querétaro, ha hecho cosas, ha hecho otras cosas que hay que cuestionarle, trabajos que, pues ahí está, no es que yo me levante hoy y diga, ay, hoy le voy a cuestionar al gobernador esto, no, creo que hay muchas cosas que hay que cuestionar, hay otras cosas que se han hecho bien y que hay que decirlas, pero es un ámbito local, y a nivel nacional tú ves más candidatos de Morena, incluso ves hasta algunos aspirantes ahí de Movimiento Ciudadano que ya se están moviendo. Tiene dos. Y el PAN, Colosio. yo uno fuerte no veo. Decían que Ricardo Anaya le alcanzará. No, ¿Qué no. tanto le va a pesar la derrota que ya tuvo? O sea, está complicado para el PAN. Hablar de un nuevo PAN y no tener cuadros, a estas alturas a mí se me hace complicadísimo. Sí, a menos de 5 años, ¿no? De la elección para la sucesión presidencial. Le hago esto de que van a invitar a los jóvenes que te afiles con una app y que cualquiera puede ser ciudadano, significa que están desesperados, a final de cuentas. Sí, yo llevé a ir por mi celular. Ya ves que estaban regalando celulares. Ay, sí, que van a ir por un iPhone 17 Pro. Sí, ¿no? pero volvemos a lo mismo, lo platicamos atrás en otros programas y decíamos, bueno, pues hay que recordar en la época de Pepe Calzada, era el supergobernador, el presidenciable, todo lo demás, y en qué se terminó. Hoy lo decimos también en un Bueno, programa. llegó a secretario de Agricultura. Sí, hoy lo dijimos exactamente. Cuando toma una decisión, cuando en una entrevista el gobernador está fastidiado, habla de que ya no quiere la política y de repente a la semana siguiente pues dice que rectifique y quiere otra vez. Y ahora pues ya lo hablan y le dicen, no, pues puede ser presidenciable. Volvemos a lo mismo. Siempre ha pasado esto y desgraciadamente pues no llegan, no tienen el suficiente, ahora sí que seguimiento tanto en lo nacional, a veces como en el mismo partido, ¿no? Y lo dijo bien claro Tere. Hay otros candidatos que hoy ya se están asomando a nivel nacional y que se han manejado y que han sido vistos y tienen buen arraigo y tienen buenos seguidores. Entonces, yo creo que es ahí donde se tiene que ver y analizar en ese aspecto. Pues temas muy interesantes para retomar en otra mesa de poder. Hay muchos temas. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, movió todo. Después dicen que hubo una cortina de humo de lo que pasó con la persona que se le acerca a la presidenta de la República, al más bajo estilo o más claro estilo del famoso chupacabras en aquellos años, ¿no? Que también había una distracción. ¿Fue distracción? ¿No fue distracción? Falta de una buena coordinación por parte de la gente que cuida a la presidenta de la República, acercarse para desviar. ¿En qué va a parar lo del asunto de este movimiento del sombrero con Carlos Manso? ¿Cómo ven este panorama? Pues es un tema bien complejo, lo hemos venido viendo desde el momento en que se da esta situación el pasado 1 de noviembre. Se habla mucho los pros y contras. Sí estaba el alcalde pidiendo y diciendo que se necesitaba seguridad, gobierno dice es que sí le dimos seguridad, la gente dice es que no había seguridad, no había las condiciones, la oposición se cuelga de ahí, y la oposición me refiero a los partidos como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, no había seguridad. Es un tema que lo estamos repitiendo en muchas ocasiones, porque no es el primer alcalde asesinado, y no es el primer caso en donde la declaración es la de libreta. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, van a caer. Ahora, es que es un joven de 17 años y ya empezamos a trabajar, pero apenas tenemos 6 años porque hubo 30 y tantos años en donde no se trabajó para liberar a los jóvenes. Yo no sé si sea eso, no sé si se tenga que adecuar o no el tema de la seguridad a nivel nacional. Vimos que los abrazos y balazos no funcionaron. No sé si se tenga que adecuar o no. Lo cierto es que diariamente nos está pasando esto y nos estamos adecuando y nos estamos acostumbrando a ello en un país en donde antes lo veíamos como que, híjole, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? Y ahora es cosa de todos los días, de todos los años. Ahora, hay que ver el asesinato. Fue prácticamente a quemarropa como Colosio. De los que han sido asesinados, de los alcaldes y exalcaldes,
Yo nunca he escuchado que haya llegado directamente a quemarropa. Siempre ha sido que salió de su casa o que iba, lo agarraron en el camino, pero nunca como que se dio precisamente en Uruapan de quemarropa, ¿no? Hablan de este asesino que viene precisamente de gente de los malos. Hoy hablas de asesinatos de alcaldes de Morena, cuando dices, bueno, pues, si es el partido que está generando, pues ¿por qué yo siento a lo mejor son, como decíamos, ya se está tanto involucrando la delincuencia que pues no estás cumpliendo lo que prometiste? Y normalmente este tipo de delictivos o de delincuentes lo que hacen, pues no me cumpliste, pues ahí te ves. Entonces yo creo que hay que analizar bien ese asunto. Ahora, pones a la esposa como alcalde, cuando pues, pudo haber gente más atrás con mayor capacidad, que pudo haber generado, tenemos, ¿no? Tienes al edil, ¿no? Cuando está el presidente municipal, pues tienes al síndico. ¿Por qué no pusieron al síndico? Es el representante legal. Exacto, porque a la esposa. Y luego la forma en que se da es como así como que, ¿sabes qué? Para amortiguar, para bajarle un poquito la presión a la olla express, bueno, pues vamos a poner a quien hoy en día pues era la esposa, porque aparte alcalde era muy querido ahí en Uruapan por el tema, sí, nosotros cuando empezamos a seguirlo y las declaraciones que hacía, cualquiera decía, aguas, a se lo van a echar algún día de estos, y ahí está la situación. A ver, primero, no creo que haya sido cortina de humo lo que pasó fuera del Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum. Es evidente que sí fue un ataque, lo ha reportado. Eso ha sido usado por parte de la oposición para querer desprestigiar. Y en cuanto a lo de Michoacán, lamentablemente no es nuevo. Y como decía Tere, lo malo es que no estamos acostumbrando a que sea esto parte de la normalidad. Recordemos que fue en Michoacán donde Calderón en diciembre del 2006, en Apatzingán, empezó la guerra contra el narco. Recordemos que con Peña Nieto fue en Michoacán donde empezaron las autodefensas con Mireles. También en Michoacán, en el sexenio de López Obrador, hubo una crisis con los aguacateros. Y ahora tenemos otra crisis, ahorita en Michoacán, donde precisamente el crimen organizado, por llamarlo de manera más genérica, porque ya no solo se dedican a vender sustancias prohibidas, porque en realidad manejan control de limón, de aguacate y otras mercancías, pues tienen controlados territorios. Es evidente que estamos ante un estado fallido que viene desde la famosa estrategia fallida del guerra al narco. No es echarle la culpa a los anteriores, es hacer una descripción de la situación de cosas, del estado de la situación. Pero sí tiene mucha culpa lo anterior, ¿eh? No, claro, se ha venido arrastrando. Y también años. La estrategia de Peña Nieto fue fallida, la de López Obrador, abrazos no balazos, fue fallida. Si bien López Obrador presume que fue un buen sexenio en reducción a la pobreza, el dólar se mantuvo, no hubo esa depreciación económica que auguraban los fatalistas. Sin embargo, en el tema de la violencia fue un fracaso, no quiso agitar el avispero, es que ya estaba agitado. O sea, eso tenía que haber sido en el sexenio de Calderón. No se enfrentó con inteligencia, con información, con congelar cuentas. Cuando se quiere hacer, ya es tarde, porque el crimen se ha multiplicado. Se controla el tráfico de droga, pero ya se han expandido a otros lugares. O sea, ya cuántos aguacateros tienen que pagar derecho de piso. Limoneros, lo mismo. Asesinaron a un líder limonero días antes también. No me acuerdo si en Michoacán, me parece que sí también. Sí. Entonces ahí tenemos una situación, un estado en estado de descomposición. Un estado fallido que viene desde antes y no se ha podido solucionar. Son 89 años en total de PRI, con el periodo de Peña Nieto y con los 12 años del Partido Acción Nacional. Son 7 de 6 de Andrés Manuel y 1 de Claudia Sheinbaum. Componer algo tan descompuesto en estos 7 años es muy difícil. Aquí la pregunta y la molestia también de la población es, ¿por qué entonces me prometes que tienes una varita mágica? Todos los gobernantes hacen lo mismo, de cualquier color político. Me parece que es algo muy descompuesto, que sí va a costar mucho trabajo el poder resolver
tal problema, una magnitud tremenda. El caso del ataque que hubo de esta persona, que parece que no estaba en estado inconveniente con la presidenta de la República, a mí me parece una irresponsabilidad de la gente que la cuida, porque, y de ella también decir, a ver, vamos a fortalecer, ¿cómo te le acercas? Y las madres buscadoras no se le pueden acercar tanto, o sea, la verdad es que a mí me parece una falla por parte de la estructura que cuida a la presidenta de la República, porque es una irresponsabilidad el que se te acerque a una persona de tal manera. Es la presidenta de la República. Sí, claro, si bien te fallaron los cuerpos de seguridad. Pero totalmente. No, completamente. ¿Qué pasaría si llega de otra manera esta persona? No. La inestabilidad, desestabilización del país de nueva cuenta, ¿no? Y ahí te queda la duda, o sea, hay una duda razonable, dirían por ahí, porque a mí me ha tocado, incluso todavía este año me tocó ir a cubrir algunos eventos de la presidenta, y es que tampoco pasas tan fácilmente. No. Siempre hay 3 anillos de seguridad en torno a la presidenta. El evento que tuvieron aquí en Pedro Escobedo, cuando dieron a conocer lo de el tren México-Querétaro, que iba a ser ahí la primera piedra, creo que fue la colocación, eran 3 anillos de seguridad para que tú pudieras llegar al evento. Habían vallas para separar a los invitados VIP, que digamos que eran los funcionarios tanto de Morena como del PAN, al resto de la gente, incluso los medios de comunicación. Si es un error, es un grave error, que yo creo que ya no debería estar ahí la persona encargada de eso, porque como lo platicaba hace rato el güero, pues habrá sido fulanito, pero el responsable eres tú. Entonces ahí es un error importantísimo. Sí. Y yo ya no me quiero imaginar lo que dijiste después, si llega una persona de otra mala fe, de otro tipo de mala fe, porque lo que hizo esta persona es muy corriente y de muy mala fe. No quiero yo imaginarme que hubiera sido otra la situación, porque ahorita no sé en dónde estaríamos. Bueno, si tan solo a mí me costó trabajo, no me dejaron entrar cuando vino Luisa María Alcalde, yo no pude entrar, no pude ingresar como medio de comunicación. Fíjate, ahí el tema, y recordarás que sale dentro también la entrevista el tema de seguridad. Hablan del tiempo, ¿no? Ellos hablan de que si se iban en carro, iban a hacer más tiempo y que era más fácil irse caminando, 5 minutos llegaban al lugar donde estaba. O sea, aunque sean 5 minutos y sabes que va a salir, debe de haber un operativo. A mí una vez me tocó aquí, en Querétaro, estando yo con el maestro Juan Martín platicando unas cuestiones del 1 de mayo, cuando de repente llegó la escolta. Y la escolta dijo, señor, se acaba de salir Pancho Domínguez. Se salió a caminar. Bueno, en ese momento hubieras visto el corredero y cómo llegaron directamente con Pancho Domínguez como gobernador en el andador para cubrirlo. Aquí imagínate, como tú dices, o sea, pudo haber llegado directamente, desestabiliza el país, o sea, hemos visto, y nosotros que hemos también asistido a varios eventos de diferentes presidentes, para que llegues tú por lo menos, o sea, 5 metros, no, o sea, te cuesta de plano. Es cuando vas a los eventos y tienen el cerco y tienen el camino, pero dentro hay muchos, o sea, mucha seguridad para el tema de seguridad. Te quieres tomar una foto y hasta te avientan o de plano no te dejan. Entonces, yo creo que este tema, como decías, una gente que se acerca, si ya estás en estado inconveniente, pues ok, pues agárralo, pero lo dejan ir y lo fueron a encontrar, lo fueron a agarrar hasta no sé dónde. Ahí es donde hablo, espérame, entonces, ¿dónde está la seguridad? Por eso se habla acerca de que podría ser una cortina de humo, porque lo vimos al más viejo estilo del revolucionario institucional. Esto, a ver, hay expertos, hay estrategas en el tema de comunicación. No digo que haya sido, pero por eso también pues, la oposición que busca hoy en día, pues también desvirtuar cualquier tipo de circunstancias. Y más que todo por el gran problema que existía o que existe todavía con el asesinato de Carlos Manso, ¿no? Sí, pero por cierto, ahí la oposición en este caso de ponerse el sombrero, Salinas Pliego, Lili Téllez, la verdad es que eso es actitud carroñera. Bueno, Lili Téllez ni siquiera sabía cómo se llamaba. O sea, esa es una actitud carroñera, Manso, ¿no? O sea, ni se sabían el nombre y se ponen el sombrero y es una actitud carroñera. Hay que decirlo. Totalmente. O sea, están lucrando con la muerte de un personaje que hasta antes no les importó. Nada. Hasta antes no les importó. ¿Por qué no lo ayudaste tú? Sí, digo, o sea, ¿por qué no hicieron algo en el Congreso antes? Y cuando empieza a gritar,
empieza ella misma a decirle a que grite, ¿no? Algo así me recordó cuando vino el tema de la presidenta con Mauricio Curi, las porras para Mauricio, ¿no? De Eric Gudiño, ¿no? Sí, que levantaba a todo para el mundo. el porrista principal ahí para que echaran porras. O sea, es cuando dices, espérame, o sea, normalmente tiene que salir, o sea, normal, o sea, no que es a la gente lo que ya hoy le molesta, ¿no? Que tienes que recibir algo, pero ¿a cambio de qué? Tienes que ir al evento, tienes que echar porras, tienes que hacer esto, entonces vas a recibir esto, y cuando no, mírame, eso yo creo que por eso se pierden las elecciones. Tiene que ser algo legítimo, algo que la gente sienta, algo que la gente diga, ¿sabes qué? Pues sí está trabajando, Víctor lo está haciendo bien, no es necesario que me vengan a decir que le eche porras, yo mismo le voy a echar porras. Pero ese es el tema hoy de la política en ese aspecto, que de repente es cuando les dices y les comentas, y volvemos al mismo, tienen la piel muy delgada. Víctor, quería este presidente municipal pues ayudar, apoyar, salvar un municipio. Un policía, la policía municipal pues es preventiva. Es muy difícil para un presidente municipal, una alcaldesa, el poder luchar contra tanto poder. A ver, el crimen organizado, ellos son muy poderosos, tienen mucho dinero. No puedes, como presidente municipal, alcanzar esas dimensiones. Ni siquiera un gobernador, una gobernadora se atreve a hacer ese tipo de enfrentamientos. Es imposible. Digo, no sé si las intenciones de él, pues obviamente eran avanzar más en materia política, pero con el riesgo total y absoluto de algo que le pasó, que él ya sabía seguramente que le iba a pasar. Es que el problema de las policías municipales en México es que, uno, no están preparadas, y dos, no están equipadas. No. Sobre todo lo segundo, no están equipadas. ¿Qué tipo de armamento tienen las policías municipales en Querétaro comparadas con las del crimen organizado? Nada. Ya, resorteras. Y recordemos en Querétaro, cuando le robaron las armas aquí con Marcos Aguilar. Sí. Fue con Marcos. ¿A Juan Luis Ferrusca? Sí, le robaron las armas en Querétaro. Que no se ha vuelto a hablar del tema. Sí, no se ha vuelto a hablar. Entonces imagínense cómo van a enfrentar con resorteras a crimen organizado que tienen AK-47, bueno, por lo mínimo. Y mucho dinero. Que ya traen, creo que hasta drones algunos. O sea, solamente, me parece que esa fue una de las decisiones desde Calderón de meter al ejército, pero meterlo de una manera muy abrupta, que produjo este choque, ¿no? Al final de cuentas. No se ha reforzado la policía municipal. No se han reforzado las policías estatales. La Guardia Nacional está en el limbo. Entonces no tenemos un equipo preparado, táctico, para responder a estos ataques. Criticaron mucho, el corte que hizo Andrés Manuel López Obrador del famoso Fortaseg. El Fortaseg era una caja nada chica para los municipios porque no había una observación total. No había algunas sanciones por no haber utilizado este recurso para comprar armamento, para comprar equipo táctico, para poder defender tus policías municipales. Gritó la oposición por todos lados diciendo es que no es posible, nos quitaron, pero era no auditable. Y era de donde extraían dinero los presidentes y presidentes municipales, en la mayoría, para poder hacer otro tipo de negociaciones. Y dejaban debilitada a una policía municipal. Y además es el eslabón más débil. ¿De dónde obtiene el crimen organizado sus primeras informaciones? De las policías municipales. Es que yo iba a eso. Hay que también sumar dos temas. Uno, la corrupción que ya se enquistó en las policías municipales. Un día sí y otro también vemos que el fulanito que era policía estaba trabajando o le pasaba información a los delincuentes. Esa es una. Y la otra son los salarios. Sí, hablamos de que se les incrementa 10%, pero nunca va a ser igual a lo que les va a pagar el crimen organizado. Entonces tenemos ya una policía no bien preparada, porque en muchos casos no están bien preparados, a una policía que si ve pasar a los delincuentes, ¿qué va a hacer? Yo me volteo, no los vi, si no me muevo, no me ves, porque están cuidando su vida, son humanos, cualquiera, pues yo privilegio mi vida, sorry. Y la otra es malos salarios, y la otra es el poder que ha ganado el crimen organizado dentro de las instituciones. O lo que pasó en el municipio de Puebla ayer, antier,
Mataron a un policía y los demás decidieron renunciar. Sí. O sea, no tenemos Es que condiciones. ¿para qué te vas a exponer? O sea, Tiene que la policía estatal hacer cargo de las funciones. Las policías municipales no están preparadas, como dices, ni están entrenadas. Lo hemos visto también aquí en Querétaro. ¿Cuántas veces policías municipales han sido sometidos por ciudadanos en pleitos callejeros? Una simple detención, el policía termina... Han sido por lo menos 3 casos. Un caso, ¿no? De un delincuente que andaba aquí corriendo por Constituyentes y llegaron como 3 policías, creo que les había quitado un arma, algo así fue. Sí. Y entre los 3 no lo podían someter. O sea, y ahí está, y la preparación. O sea, imagínate un simple delincuente. Ahora imagínate con alguien que trae armamento. Que te lanza una granada y ahí te quedas. La batalla está perdida de antemano. Y es lo que decía, por ejemplo, Tere, ¿no? El tema de cuidar uno, ¿no? Es donde a ellos los ponen en medio y decir, bueno, pues, si me voy con el crimen, voy a tener más economía, pero también no sabes en qué momento te va a tocar, porque en el tema del crimen, pues ya sabes ser. Y si estás del otro lado, en donde tienes un salario y estás resguardando la seguridad en el municipio, del estado, igual dices, oye, pues no sé si dentro del crimen me va a tocar. O sea, de ambas partes, en cualquier momento te va a tocar. Yo creo que esa es una de las cosas que también de ver el gobierno. Sí, el hecho de tener, o sea, un incremento más, pero ¿qué le puedes dejar también, o sea, en el caso de la familia? Porque de ti dependen. Hemos visto casos que de repente pues, la familia se queda desamparada, no tiene un seguro, no tiene esto para que pueda proseguir el tema de la familia. Yo creo que pues, por eso también hoy cuando quieren reclutar, pues ya nadie se atreve a ser policía, porque ya no sabes lo que va a pasar ni lo que va a suceder. Y decía, pues mejor prefiero irme a chambear en otra cosa, por lo menos no voy a tener esa decisión, no me va a pasar esto, y voy a estar con mi familia, ¿no? Pero hoy yo creo que en día la gente que está en el cuerpo de seguridad, en el cuerpo de como policía, pues tiene mucha responsabilidad, pero también tiene que ver mucho el tema de la familia. Difícil, complicado el tema de los muy vulnerables presidentes municipales. ¿Cuántos precandidatos, cuántos candidatos han también tenido? El de Guerrero que decapitaron. O sea, complicado. Bueno, no se vaya lejos, Celaya, candidata el primer día de campaña por parte de Morena, de inmediato con poca seguridad ese día, en un lugar sumamente complicado, que era una comunidad justamente de Celaya, es donde llega el problema fuerte y viene la complicación que ya se supo, ¿no? O sea, en fin. Hay otros temas importantes. La carrera para el 2027, todo gira en seguridad. Todavía siguen moviéndose algunos actores, algunos ya no tanto. 2027 en varios municipios, la gubernatura del estado de Querétaro. ¿Quién va a ganar? PRI, PAN, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está el panorama? Complejo. Bueno, aquí ya vimos, ¿no? Creo que ya se están definiendo los perfiles. En Morena todavía creo que hay varios. En el PAN creo que la lista... Aun cuando había una lista de 5 y en lugar de reducirse el gobernador la amplió y luego se volvió a reducir, a mí en lo personal me parece que ya van 3 a la gubernatura, 3 como encarrilados. Habrá que ver quién de esos 3 llega, habrá que ver quién pesa más en la decisión finalmente, porque eso de que va a ser la gente, o sea, pues quién. A ver, güero, ¿quién? ¿Habrá mano de Anaya? ¿Habrá ¿Quién va a decidir, güero? ¿De Curi? ¿Habrá mano de Pancho Domínguez? Es que mira, normalmente hoy se habla. Y si te pones a analizar, hoy uno de los personajes no ha salido tanto como en los otros, ¿eh? Ha estado abajo, está trabajando. Él piensa que todavía hoy no es el momento. Seguramente iniciando el 2026 saldrá ya más a moverse. ¿Estás hablando de Pancho Domínguez? No, de Luis Nava. O sea, de Pancho Domínguez. Sí. Y es que decíamos, bueno, Luis Nava fue de quién? De Pancho Domínguez. En su momento, hoy, como tú dices, todo el mundo se está desmarcando ya de Ricardo Anaya. De Ricardo Anaya. Ahora todos son curistas, es que yo le voy a Curi. Cuando sabemos la trayectoria y la gente sabe de dónde viene, ¿no? En pocas palabras, estás negando de dónde provienes y de quién realmente te ayudó. Entonces,
decíamos, el tema de Pancho, para mi punto de vista, él sí fue un operador político muy bueno, al grado de que nunca asomó la cabeza, nunca se vio como otros gobernadores cuando operan, ¿sí? Y el tema de hoy de los candidatos, como hemos mencionado, o sea, está Ricardo Anaya, pero está Francisco Domínguez. ¿Quién pesa más hoy en el Estado? Porque las decisiones... Que además pueden están ser enfrentados, Ajá, porque además, si la decisión viene de arriba, pues volvemos a lo mismo, va a generar el tema como los partidos políticos. Vienes a generar de algo de arriba cuando el trabajo que se está haciendo es en el Estado y quien debe de decidir debe de ser la gente del Estado. En su momento Pancho decidió y dijo, va Curi. Aquí el tema de Curi es que no sé por dónde, como dijo Tere, soltó ahí a todos y luego de repente redujo, otra vez volvió a soltar. Es el tema hoy de que si es mujer, ya empezó con una y ahora ya lleva 4, seguramente van a ir sumándose más. Entonces es cuando lo único que estás haciendo es que la gente dices, bueno, pues ¿quién va a ser? Pancho Domínguez fue un gran operador, digo, hay que reconocerlo. Sigue siendo un gran operador. Sigue siendo. Y fue contundente y él fabrica a Mauricio Curi, lo saca del tema empresarial, lo mete como presidente municipal. Yo creo que hizo un buen trabajo como alcalde de Corregidora, que eso lo mete al Senado de la República, la fórmula que siempre ha funcionado aquí en el estado de Querétaro, y de ahí se va en caballo de Hacienda a la gubernatura, ¿no? Entonces, ahora las circunstancias son distintas por el gran peso que tiene Morena a nivel nacional, contundente, con una potencia tremenda, inalcanzable en varios lugares de la República Mexicana, y ahora... Sí, ya lo dijimos, todos, la mayoría está diciendo que son curistas. Felifer Macías dice, yo soy curista, siendo que hasta el hablado es igualito que el de Ricardo Anaya. No se le critica, pero porque es una escuela de Ricardo Anaya, que me parece también un buen líder, y hoy en día, pues, ¿quién es el que manda en la capital de este estado de Querétaro? Aquí, a ver, Pancho Domínguez es un gran operador político, ya ha puesto varias fichas. El Movimiento Ciudadano, hay gente que estuvo con él. Su hijo ya es diputado federal. Ya está moviéndose para como precandidato. Claro, muy sabio, dijo, mi hijo va a decidir por qué partido. Y me he acercado con todos, pero el que me convence es el PAN. Oh, qué sorpresa, ¿no? Vaya, qué sorpresa, ¿no? Me hubiera sorprendido que dijera que le convence Morena, ¿no? Ya está moviendo fichas. Luis Bernardo Nava es de su gente. Y ojo, tomemos en cuenta un detalle. Bajo la nueva lógica del nuevo PAN, que es el viejo PAN, con el discurso de antes. Patria, familia. ¿Cuál es el otro? ¿Cuáles son los tres? Ya se me olvidó. Patria, familia y no me acuerdo cuál es el otro, el tercer lema. Esos son los valores más conservadores. ¿Quién de los tres precandidatos encarna los tres valores más conservadores del PAN? Luis Bernardo. Luis Nava. Entonces, ojo con eso, él es el que encarga. Libertad. 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 Sí, libertad. Libertad, patria y familia. ¿Quién los encarna? Luis Bernardo Nava. Ojo, si nos vamos a los viejos, a su nuevo lema del PAN. Pancho Domínguez fue crítico, recuerden que sacó un video previo a la... porque no fue refundación, fue a la cambio del logo del PAN. Que había que acercarse a la gente y todo ello. Pero bueno, presentado este nuevo esquema de acercarse a los jóvenes, pero con un lema viejo, a regresar a los viejos valores, el que representa los viejos valores del panismo, los valores tradicionales del panismo, es Luis Bernardo Nava. Pues su papá es fundador, es de los líderes tradicionales del PAN, cosa que no es Felifer, ni su padrino Ricardo Anaya. No, a lo absoluto. Ni tampoco Curi. Ojo con ese. Habrá que ver cómo se mueven las aguas al interior de Acción Nacional y habrá que ver si existe en realidad un curismo. Porque un panchismo sí existe, porque tiene varias piezas. Bueno, va a decidir... el curismo es Chepe Guerrero. Sí, es el único curista. Pues el único. Sí, o sea, porque los demás sí, en su momento yo recuerdo que Agustín Dorantes dijo, yo soy curista. Cuando su origen, creo yo, era panchista. Es panchista. Es panchista. El otro que hace poquito lo dijo, ya lo refirieron ustedes aquí en esta mesa, Felifer, que dice, yo soy curista porque a mí el gobernador me ayudó, Sí, pero su origen viene de Ricardo Anaya.
no, tampoco a mí se me hace como para negar orígenes, ¿no? Pero a Felifer indudablemente no le conviene en lo más mínimo seguir vinculado o que la gente sepa, pero yo creo que ya es demasiado tarde. La gente ya sabe que es de Ricardo Anaya. Pero yo creo que hay cosas que incluso como persona y que eso hablan más de ti, es decir, pues sí, he hecho un camino ahorita con fulano de tal, pero mi origen es este y no lo niego. Pancho lo ha hecho en su momento, Pancho no ha negado a sus amigos, y pues sí, fulano era mi amigo, ¿qué quieren? O sea, y se ha peleado con y unos ex amigos. Sí, o sea, sí. Pero creo que tampoco puedes negar, como dicen en mi barrio, la cruz de tu parroquia, ¿no? Pues puedes, sí, el gobernador me ayudó, he llegado con esto con el gobernador, pero mi origen ha sido este. Yo creo que con la fortaleza que tiene Morena, al Partido de Acción Nacional le conviene más tener un perfil como Luis Bernardo Nava para el 2027 y en la siguiente elección manejar la misma fórmula que se ha manejado constantemente, que es el Senado de la República. Felifer una elección consecutiva, tiene que ganarla primero, posteriormente ya en el 30 irse al Senado de la República y en la intermedia, como ha funcionado normalmente, que esta sería la excepción, en caso de ganar el PAN, porque la oposición, pues no, o sea, claro que pesa y pesa bastante. El caso de Morena, ojalá sí se ponen de acuerdo, pero creo yo que para poder obtener 12 años más en el gobierno, dependiendo de lo que diga Morena, yo creo que el camino correcto sería Luis Bernardo Nava, que aparte tiene 50 años de edad, contra 39 que tiene Felifer. El camino está amplio para Luis de inmediato y posteriormente Felifer, que llegaría con 44 años de edad, ¿no? Y ojo con la cartera que ocupa Luis Bernardo Nava, ¿eh? Es una cartera clave, que no hace mucho ruido, pero está en contacto con las bases sociales. Es que es desarrollo social. Esta fórmula, lo hemos dicho, históricamente, como aquí ha funcionado Senado y en la intermedia llegar, en Guanajuato siempre ha funcionado desarrollo social. Están muy conectados estos dos panismos. Saben las fórmulas que han estado funcionando. Bueno, la estrenó Salinas de Gortari cuando puso Colosio. Exactamente. Creó la sede Sol para Colosio. Es el acercamiento total con la población, que es lo que quiere hoy en día el Partido Nacional tener. Imitar lo que ha estado haciendo Morena. Sí, por eso te decía, es el camino y el trabajo que está haciendo por debajo Luis Bernardo, y hoy no ha salido para las críticas, para el enfrentamiento, para todo más. El siguiente año vas a ver, es de los más que van a estar saliendo. Además, tiene una cartera, como decía Víctor, o sea, tienes realmente el contacto directo. Tienes el tema de otorgar los programas, ¿sí? Con el tema del dinero. Y la gente, yo te lo digo, o sea, poco a poco, a través de los seis años, pues ha ganado simpatía. Al inicio sí decíamos, no había una simpatía, terminó sus 3 años en el municipio. Es que traía el desgaste del municipio. Sí. Y ojo, Felifer va a traer el desgaste del municipio. Sí, bastante. Entonces, ese es una... Pero creo que va a traer, el apoyo de Jorge Romero, y pues también aquí se sabe que dentro de gobierno tiene sus apoyos, ¿no? Pero ¿quién va a decidir? ¿Curi? Porque hablamos mucho de Ricardo Anaya, hablamos mucho de Pancho Domínguez, pero el gobernador es Mauricio Curi. Va a decidir Mauricio Curi, como en la elección anterior definió Pancho Domínguez, que mandaba y gobernaba, como hoy en día vemos si Mauricio Curi gobierna y manda, que yo creo que sí, pero la decisión final, para no equivocarse de quién es el perfil que pudiera ganar, insisto, hay una oposición fuerte y para lo que se viene, también creo que los perfiles no deberían de ser, como decía Andrés Manuel, muy fifí. Y creo que los dos que reúnen estas características es un Luis Bernardo Nava y un Felifer Macías. Yo creo que, como hemos dicho, quien define es el gobernador. Aquí. ¿Sí? El gobernador tiene que dar la señal allá arriba, ante el comité, decirle, a ver, suma a las dos fuerzas. Si pongo a no la suma, y si pongo a otro, tampoco la suma. Tiene que buscar algo que sume, y que sume ambas partes para no dividir en el momento de la elección. Lo hizo, decimos, Pancho lo hizo en su momento con Mauricio Curi. Él agarró y sumó, y todos se sumaron al grado, pues ahí está. O sea, fue carro en el sentido de su elección, prácticamente tipo carro completo, porque había la suma precisamente de un elemento que sumó a todo. Pero hoy en día,
y lo hemos visto en otros partidos cuando las decisiones no son realmente la suma, sino es el estilo de Dazo, el estilo compadrazo, pues es donde se pierden las elecciones. Y es lo que decíamos en el caso de Morena. Hoy Morena, si te fijas, se ha reducido en el tema de los candidatos. Hoy el que sale Astudillo a decir que pues él va a ser, pues, que era un tema en su momento que se peleaba con Arturo Maximiliano, que porque no, que él no venía. Le dije, bueno, a ver, yo nada más te pongo el ejemplo y decía, Astudillo, ¿por quién gana? Gana por Morena, no gana por el Verde. Sí, los votos que le La suman. diferencia de Maximiliano, que gana por Morena y con poco Verde. Entonces, ahí es donde dice, espérame, tienes que sumar. Y Maximiliano sí lo ganó en la calle. No, sí, claro. A mí lo que me llama la atención es que cuando gana Curi, y coincido, sí es a través de toda la estructura y todo lo que manejó el gobernador en su momento, desde su investidura y sin meter las manos directamente, sí, con todo su esquema, es que Curi ya lo veíamos desde que era alcalde, ya lo veíamos perfilándose a la gubernatura. En el Senado, bueno, pues ya nada más lo que hizo fue caminar, digamos, de pechito. Ahorita el PAN no tiene un candidato claro y yo pensaría en su momento, bueno, pues vamos acortando la lista, pero lo que hizo el gobernador fue ampliarla. Entonces yo ahí ya no entendí cuál es el juego o el rejuego. Querer proteger al que sí va a ser, sí, está bien. Si no, entonces yo creo que ahí hay dudas incluso dentro del mismo panismo. Para ti, ¿quién será el candidato del PAN, Víctor? No sé, pero tiene que haber un pacto entre todas las fuerzas. A ver, Gobernador no pone gobernador históricamente, salvo Pancho Domínguez, que fue el que rompió la regla. Porque, recordemos, Calzada no pudo poner a Roberto Loyola, y así nos vamos hacia atrás. Okay. Incluso dentro de la era del PRI, ¿no? No se podía, cambiaban de sector, ¿no? O sea, no siempre el sector popular podía poner uno de sector popular, se iban alternando. Entonces, sobre todo Camacho Guzmán, que vino a romper el sector popular, y él venía del sector obrero, ¿no? Se vino a romper. Pancho Domínguez sí vino a romper este esquema, él sí pudo imponer a su sucesor, al que quería. Porque ni Loyola, aunque sea del PAN, Garrido no era de su agrado. ¿Va a definir, sí, era contrario. ¿Va a definir el Comité Nacional entonces, en coordinación con el gobernador actual? No, van a definir las fuerzas locales. Okay. Porque yo tampoco veo un Comité Nacional fuerte. No. El Comité Nacional está enfocado en su rebranding y en estas peleas, esto de que se metieron de la generación Z y la marcha del 15, estas batallas que no le veo, bueno, no sé qué vaya a pasar ese día, pero los veo en otras lógicas. Querétaro al final de cuentas representa el 1.7% de la votación nacional, les importa más Guanajuato, ese sí es un granero de votos, claro, es una gubernatura, pero al final de cuentas lo que les importa es el 2030, y así ya están mirando. Quizá les interese Mauricio Curi como precandidato, pero porque la caballada está flaca a nivel nacional en el PAN. Y a nivel local, pues sí, agrandaron la lista, pero con tal de evitar el golpeteo hacia el interior, me parece esa lógica, ¿no? Como lo hizo López Obrador, no me golpeen a Claudia, son estos, y agrandan las corcholatas, ¿no? Entonces, eso es la misma lógica que hizo Curi, pero en realidad va encaminado a esos dos, a menos que haya una sorpresa y se decida que para Querétaro sea candidata mujer. También, porque no están tomando mucho en cuenta mujer. Tere, tu opinión. Podría ser, pero no veo yo ahorita una mujer panista muy, muy fuerte. Pues Lupita Murguía. No. Pero sí le da por la edad. O sea, no quiero verme ni discriminatoria ni nada, pero pues ya Lupita, creo que incluso ella también ya... Bajo perfil, bajo perfil, que no sería mala propuesta. No. Lupita trae capital, ha estado, bueno, venía desde el gobierno de Enrique Burgos, estuvo en el PAN, fue secretaria de gobierno, lo hizo bien, con Loyola, secretaria de educación, lo hizo bien, o sea, es una mujer que sí ha entregado cuentas, fue la compañera de fórmula de Curi al Senado y lo hizo bien, o sea, yo más bien lo pienso porque ella también no sé qué tanto quiera ya llegarle, ¿no? Esa sería una Lupita, podría ser Sonia Rocha. Bueno, hasta estaba apuntando Lorena García, ¿no? Lorena García, pero sí les alcanzaron. O sea, creo que muchos están confiando en la marca PAN.
Muchos Por las dicen, encuestas el que salen, ¿no? PAN, Que todavía, las encuestas todavía le dan el triunfo. Pero es que ese es el gran error de los panistas para mí. O sea, yo Que les no sé- pasó en el 2009. Que ellos creen en las encuestas y no están yendo con la gente, lo que decía el güero. Y en una encuesta yo ahorita la gano, les voy a preguntar ahorita a los tres, ¿quién es la mejor mujer de aquí? Pues yo, pues soy la única. Pues me van a decir, pues tú, pues sí, pues yo soy la única. Pero ¿qué? Si salimos ahí afuera va a haber más mujeres, entonces es completamente distinto. Yo creo que podría ser hombre, yo creo que sí lo tienen que definir y los grupos al interior del PAN. Y si es mujer, que podría ser la sorpresa, pues yo creo que ya van demasiado tarde para empezar a posicionar. Va atrasado, Yo, ¿no? yo decía, el que traiga más billetes es el que va a ganar. Siempre han sido las elecciones así. O más No, estructura ¿y quién también. es el- Puede haber también más más, estructura. más estructura. También la estructura Puede- cuenta y Sí. luego el mensaje. Ahí tienes al alcalde de Nueva York que con poca estructura les dio la vuelta. Ah, no, pero oye, Bueno. si tan solo te dice voy a congelar y voy a tener transporte gratuito, yo voto por él. O sea, hasta aunque si me cae mal, me cae gordo, yo voto por esas dos tipos de situaciones. Aquí en Querétaro, hoy, las propuestas, pues ya no hay propuestas que puedan hacer en ese aspecto que tú digas, ay, esto realmente me conviene a mí como ciudadano. Entonces, ¿hoy qué se ha hecho? Pues se ha hecho en las elecciones, el famoso operativo. Digo, yo todavía me acuerdo el tema de Huimilpan, recordarás, con la maestra, cuando se pierde, cuando el operativo lo agarran, no dejan operar y se tuvo que hacer la elección y gana realmente el PRI, no gana el PAN. Pero si hubieran dejado operar, hubiera ganado el PAN. Volvemos al mismo en esta elección. Digo, a mí me tocó cuando fui candidato al 5º distrito, pues yo veía toda la operación y la misma gente de Acción Nacional, que son varios de mis amigos, me decían, ¿para qué vas en contra de del régimen y del sistema? Yo decía, pues no es una cuestión mía, es una cuestión que desde arriba me están pidiendo y por el sector y por el tema del O sea, te partido, pidieron pues, sacrificarte. Sí, exactamente. Y yo ya sabía que iba a un sacrificio, a un 5º distrito que siempre ha sido históricamente panista. La diferencia es que antes el candidato nunca salía a campaña. Ahora tuvo que salir a campaña y lo obligaron a salir a campaña. Entonces, traían también un tema en ese aspecto. Entonces, yo creo que es exactamente, yo siempre he dicho, quien traiga más billete el día de la elección es que el que normalmente se gana. Y depende de la operación. ¿Puedes traer estructura? ¿Puedes traer todo? Sí. En su momento yo decía, en este proceso que se dio en este último, pues, Morena no traía estructura. Pero si hubiera traído estructura, yo te hubiera dicho, hubieran ganado más todavía posiciones, pues ganaron casi la mitad del Congreso de ellos. Y el tema, si hubiera sabido y hubieran tenido operativamente, hubieran ganado. Hoy, ¿qué está haciendo Morena? Pues está trabajando en las estructuras. Sí, Sí, todo y, tiempo. y se está robando estructuras. ¿no? Claro, muchísimo. entonces es cuando tú dices, a ver, espérame, pues ya aquella estructura que estaba formada, ya te la jalaste y ya te empiezas a tener estructura. Por eso decíamos, y lo decía bien dicho con Tere, no se confíen, porque estamos a año y medio. Decimos la marca, pues la marca sigue todavía trabajando, aunque sea, y lo que está haciendo Claudia, lo que tú quieras, las mujeres siguen con Claudia, y en sí son mayoría todavía a nivel nacional. Hoy, ¿qué se está haciendo con los programas sociales? Y decíamos, y que en su momento Acción Nacional se ha estado colgando diciendo que hay menos pobres gracias a, en el caso de Querétaro, pues no es cierto, esto se viene trabajando desde Andrés Manuel. O sea, el tema de la pobreza viene precisamente de los programas federales. Entonces, son temas que de repente dicen, no, espérame, y la gente ya no dice, como decimos vulgarmente, ya no se chupa el dedo. Bueno, podríamos decir, hablas de estructura y además de dinero, en el caso de Acción Nacional. ¿Podría haber un empate técnico de Luis Bernardo Nava y Felifer? O sea, que los dos tienen estructura y los dos pues tienen billetes. Pero mira, aquí va a depender de quién decida desde arriba. Yo creo que ahí, porque no puede haber dos candidatos en ese aspecto. Siempre tendrá que haber uno, y yo siempre me lo he manejado. Cuando sales ya con un candidato de unidad con tiempo atrás, eso te va a ayudar. Pero si no llegas en el momento idóneo, cuando debe de ser, o sea, unido, y llegas separado, es cuando se pierde
y cuando realmente se divide en ese aspecto del voto. San Juan del Río. Bueno, a ver, Víctor. No, iba a decir que sí, son dos candidatos. En este caso, Felifer sí tiene más carisma que Luis Bernardo Nava. Además ganó sus distritos de manera contundente. La Diputación Federal en 2 ocasiones tiene controlado este distrito y gana la capital también por una buena formación que ha tenido Felifer. Entonces, pero Luis Bernardo Nava trae 6 años de un trabajo que sí tuvo algún desgaste, evidentemente, pero creo que en menos de un año, la pandemia también. Y en menos de un año Felifer ha tenido más desgaste en la presidencia municipal. Pero a ver, el municipio de Querétaro, los distritos que tiene en las diputaciones, pues no las ganó todas. No, pues aquí es donde Morena... Ahí es donde dices, a ver, no es cierto que traigas todo, no es cierto, o sea, ese es el tema. A lo mejor... Pero no crees, perdón, güero, que te interrumpa, pero no crees, aquí ya tomo otra pose más de preguntar, que haya sido un castigo para el PAN, que la gente desde ese momento le dijo al PAN, oye, no estamos tan bien tú y yo, nuestro romance no va bien. El hecho de que Morena ganara, pues la mayoría ¿qué lo le dio pasó al Morena. PRI? Y decíamos, y bueno, pues yo le comentaba a Adolfo que incluso con varios compañeros periodistas, que yo les dije, no, le está pasando el mismo fenómeno que Calzada. Inició ganando todo, a la mitad pierde la mitad y al final pierde todo. Hoy se está viendo con el trabajo, con todo lo que trae hoy la sociedad, que también, no te creas, la sociedad está tranquila, o sea, pues, ella ya nada más está viendo y está decidiendo. Pero aquí el tema es, ya pasó con Curi, ganó todo, perdió la mitad y viene el último estirón, que es donde es la preocupación. Decíamos, bueno, pues si ya traes perdido más de la mitad, porque no fue la mitad, fue más de la mitad, ¿qué va a pasar y qué va a suceder al final de tu gobierno? Al final, en donde tú eres el responsable porque eres el titular, eres el número 1 del partido. Entonces, todo eso yo es lo que estoy viendo. Por eso cuando decíamos, y lo decías muy claro, están viendo lo de arriba o están viendo lo que quieren que escuchen los que están arriba de la gente de ellos mismos. Pero la parte de abajo está totalmente diferente a lo que ellos están pensando. Entonces, ese es el tema ahí en las elecciones. Viene la elección de municipios, obviamente, también 2027. San Juan del Río, uno de los municipios pues de mayor densidad poblacional. Ya Victoria tiene candidato. Ya... No tengo candidato. ¿Quién? Tengo ¿Quién va? Tengo varios, ¿no? ¿Quién pinta? A ver, ¿cómo está ahí el panorama, Víctor? Bueno, primero, San Juan del Río hay que recordar que ha sido la puerta de entrada de la transición. Ahí ganó primero el PAN en el 91 con Salvador Olvera, con la famosa Concertación, que coincidió con la de Guanajuato, cuando ganó, no me acuerdo gobernador. Medina Plasencia. Medina Plasencia, cuando le hicieron el fraude a Fox. Ajá. Que yo viví en Guanajuato en esa época y me tocó, era adolescente, me tocó vivir esa campaña. San Juan del Río le toca con Salvador Olvera, repiten después en el 94, y después ya viene la transición en el 97. ¿Qué fenómeno está viendo en San Juan? Morena está ganando mucho espacio en San Juan. De hecho, en la anterior elección, 636 votos, si no me equivoco, fue la diferencia entre PAN y PRI. Y ojo, Morena denunció que hay irregularidades que no se pudieron demostrar al final o no se les hicieron caso. Entonces, el margen es menos de una colonia. Okay. No, sí, menos de una colonia. Yo creo 3 calles, o sea, 3 cuadras. Es la diferencia que hay entre PAN y Morena en este momento. Entonces es una elección, como dirían los gringos, close to call, muy cerrada en este momento. Y ya ha habido elecciones cerradas. En el 2018, Morena le arrebató al PAN el distrito de San Juan del Río. La ganaron el distrito federal. Y el distrito 8 y 9, uno se lo queda a Morena y uno se lo queda al PAN. Memo Vega y el Güero Insunza. Entonces quiere decir que San Juan del Río también está peleado. Son 2 distritos locales. Uno se lo lleva a Morena y uno se lo lleva el PAN. Entonces quiere decir que San Juan del Río está peleado. Es el segundo granero de votos, después de la capital, y después sigue Corregidora, si no me equivoco. Entonces quiere decir que está haciendo la puerta de entrada de Morena en San Juan, en el estado. Entonces, el trabajo de Roberto Cabrera no es malo, pero tampoco es algo que digas que pueda presumir Acción Nacional. Ha sido medio, ha sido discreto. Para mí no ha sido malo.
Allá vive mi familia, la voy a ver cada fin de semana. Ha mejorado antes el servicio de recolección de basura era malo, que en el alcalde Guillermo Vega rentaban leasing, este servicio, las camiones de recolectores, fallaban al inicio del sexenio, bueno, sí, porque se religió, empezaron a fallar. Ha mejorado eso. La seguridad, pues bueno, el problema del huachicoleo al inicio. Ha sido discreto el gobierno, no tengo otra palabra para llamarlo, lo cual le genera ventajas y desventajas para Acción Nacional. Tiene que recoger lo que ha dejado Roberto Cabrera, esas fallas. No pueden presumir muchos logros, muchos de obra pública, pero tampoco pueden asumir muchos fallos. ¿Quiénes están? Pues está Lina San Martín, Tania Ruiz y a Eugenia Patiño. Tania Ruiz, quien me parece lleva a mano por todo el trabajo que ha hecho la estación de bomberos, ha apoyado mucha obra filantrópica, es ampliamente conocida en San Juan. Lina San Martín, también de amplia trayectoria, y bueno, puede ser el caballo negro a Eugenia Patiño. Perfiles que ya fueron presentados incluso por la dirigencia estatal y por la dirigencia nacional como perfiles. Me parece que Acción Nacional quiere empujar que San Juan del Río sea candidata y que sea, por cuestión de género, mujer. Por Morena está el Güero Insunza, que ganó, que ojo, tiene raíces panistas. Su papá fue presidente municipal, Atilano Insunza, por Acción Nacional. Él ya se desmarcó, tiene trayectoria al interior de Morena, no ganó esta diputación, ya ha competido anteriormente. Y Rosy Sinesio, que también compitió hace 6 años, me parece. Sí, 6 años compitió. Sí, porque Juan Alvarado compitió hace 9 y hace 3. Entonces esos son los candidatos. Y bueno, no sé si Juan Alvarado quiere repetir por Morena, porque se quedó muy cerca. En la rayita casi. Sí, se quedó en la rayita, muy cerca. Entonces, San Juan del Río va a ser interesante también, porque es un escenario donde ya ganaron diputaciones locales y federales, y puede ser también un granero de votos rumbo a la elección estatal. Buscar retener, ¿no? También las diputaciones. Sí, las diputaciones es lo primero, ¿no?, que tienen que buscar. Sí, claro. La federal, y bueno, la presidencia municipal, que habrá que ver hacia dónde se inclina. Ya estuvo a punto de irse hacia Morena en la elección pasada. Puede ser interesante lo que pase ahí para definir lo que pase en el estado. En una elección cerrada. Creo que San Juan es muy importante. Hay que recordar que en la elección pasada, antes de la elección pasada, el gobernador reforzó sus idas a San Juan. Cada semana lo teníamos en San Juan del Río. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de que Roberto Cabrera no levantaba, no tenía el punch que necesitaba para mantener, que finalmente lo logró, tener otro mandato ahí en San Juan del Río. Pero se veían las cosas tan mal que se reforzó desde la administración estatal la ida cada semana a San Juan del Río, que a la postre yo creo que eso fue lo que le dio el triunfo a Roberto Cabrera. Es decir... Sí, hasta mi colonia fue. Sí, o sea, el PAN creo que, y ahí unieron fuerzas y pues le echaron la mano a Roberto Cabrera porque se veía complicado. Yo recuerdo todavía el día de la elección, en la noche, pues sí había como que incertidumbre en los equipos, tanto de Morena como del PAN, más del PAN, porque mucha gente pues es gente que estaba ahí con Roberto Cabrera, pero que pues también ya veía su trabajo en riesgo, ¿no? Si ganaba Morena. Y finalmente son estos 300 y pico de votos, que es casi nada. O sea, en una elección se me hace un porcentaje muy cerrado. Y por eso retiene Roberto Cabrera. Pero creo que Morena sí ha tenido un crecimiento muy importante en San Juan del Río. Y creo que si no se refuerza allá, yo sí lo ando viendo como de los municipios que se puedan pintar de guinda. Interesante esta elección. Se ha estado yendo ahorita por parte del gobernador a apoyar a Roberto Cabrera, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que el siguiente año es cuando tiene que dar, si realmente quieren retener el municipio, el tema del trabajo. Hoy, con lo que ha pasado en San Juan del Río, hoy, como decía Víctor, el tema de la delincuencia, hoy hay más casos de delincuencia en San Juan del Río que incluso que aquí en Querétaro. El tema del huachicoleo, normalmente entre estos municipios, entre San Juan del Río y el Marqués. En Casadero, en la comunidad del Casadero es donde se dan. Es donde se da. Entonces,
¿Dónde han encontrado realmente el tema de huachicol? Pues en San Juan del Río han encontrado tomas clandestinas, han encontrado camiones de estos que hacen carga, donde han estado hasta más. el caso, ¿no? De estos cuerpos que localizaron en San Juan del Río, no sé si eran 10 cuerpos que localizaron ahí el año pasado. Sí, pero dijeron que estaban en los límites. Que decían de Hidalgo. que no lo que los ¿no? vinieron aquí a tirar. Pero pues es el tema. Yo creo que es parte de lo que decíamos. Tienen que trabajar. Sí, hoy el tema está creciendo. Vas a San Juan. Yo cuando tengo la oportunidad de ir allá a la estación de radio en San Juan y ver algunos asuntos, empiezas a ver y a preguntar. Y la gente no está muy conforme hoy con Roberto Cabrera, como tú lo has dicho, ha bajado en ese tema, y hay que ver hoy el presupuesto que se venga a dar para el siguiente año, en el 26, que va a ser importante, porque en el 27 ya no vas a poder hacer obra, ya no vas a poder sacar todo el tema, lo tienes que hacer el siguiente año. Y hoy, como están las condiciones, pues hoy no hay dinero en gobierno del Estado. Sí. Hoy la mayoría, incluso yo te lo comento en reunión, fue todo lo que se tenía, se fue hoy a la sierra con el tema de los damnificados, y parte de el tema de la inundación que se dio también en su momento aquí en Querétaro. Entonces hoy hablan del recurso. Entonces vuelvo a lo mismo, siempre sale a flote el recurso en las elecciones. Y ojo, del año que entra supone que empieza la construcción de la estación del tren en San Juan. Sí, claro. Porque por ahí va a pasar. Muchos temas, muchas cosas que platicar. El tiempo se nos viene encima. Yo por mí me quedo aquí todo el día, ¿no? Tráiganse las carnitas y todo lo demás. Pero bueno, Tere Garay, la verdad es que muchas gracias, qué gusto, y esperemos que no sea la primera y la única vez que estás aquí con nosotros en Mesa de Poder. Gracias a ti, Adolfo. Cuando me inviten, yo dispuesta, no tengo problema. La verdad, muchas gracias, Güero, y gracias, Víctor. No me había tocado compartir mesa con ustedes, pero la verdad es que me salió muy nutritiva esta mesa. Oye, me sabe muy bien. Tantos años de comunicadores todos, y bueno, no se había coincidido como yo también. Qué gusto saber de tu trayectoria y de tu trabajo, y bueno, y también de Víctor, la verdad es que excelente. Víctor López Jaramillo, qué gusto. Pues muchas gracias por invitarme a esta mesa, y temas muy interesantes y grandes opiniones para poder enriquecer la discusión pública en Querétaro, ¿no? Y dar una nueva opción ante los demás medios, y que ya los internautas decidan con su like cuál les gusta más y cuál no. Aquí opinamos, decía Claudio Ivonne Hernández, no tenemos la verdad absoluta, pero nos entretenemos y nos divertimos mucho platicando, ¿no? Alejandro Güero Olvera, locutor, comunicador, cronista, ya lo dijo al principio, secretario general del Sindicato de la Industria de la Radio y Televisión, tiene muchos cargos, aparte otros cargos más. Presidente colegiado de una alianza. Una alianza importante, que tienes a tu cargo mucho sector obrero impresionante. Imagínate trabajar con puro líder, cuando normalmente yo siempre he dicho, ¿no? O sea, tú eres líder de una organización, ¿cómo vas a querer que otro líder te venga a liderar, ¿no? Yo creo que es el trabajo, la comunicación, y sobre todo un objetivo, ¿no? Que yo siempre les decía a los muchachos, en el caso de las organizaciones, todos tenemos un fin: buscar las mejoras y tener mejores prestaciones para los que representamos, y yo creo que con ese fin hemos podido trabajar en esta alianza. Y no, pues agradecerte, Adolfo, Tere, pues también muchos años ya conocernos, a Víctor también, que lo seguimos ahí en sus redes. Yo creo que es una gente, volvemos a lo mismo, no tenemos la verdad absoluta.